Hoy vamos a ver análisis de salida. La base del análisis de salida en Arena es la misma base estadística con las que ustedes vieron en calidad 2, que se analizar datos de algún experimento o algunas mediciones que hayan hecho. Para este tipo de análisis utilizamos el teorema del límite central. ¿Qué tenemos que tener pendiente? Que en el teorema del límite central, para que el teorema del límite central sea válido, se deben de recopilar las observaciones de la medida de rendimiento de manera independiente e idénticamente distribuidos. En general, las observaciones de una sola réplica de una simulación no son independientes. Sin embargo, podemos configurar réplicas independientes del modelo de simulación y recopilar una observación de cada réplica. Eso es como si solamente utilizáramos la observación de un día en un experimento o una medida que estemos haciendo. No es totalmente válida. Nosotros necesitamos más muestras y para eso debemos de tomar observaciones, una cantidad definida de observaciones. En simulación, lo equivalente a hacer eso es tener diferentes réplicas. Una réplica cambia el conjunto de números aleatorios que se utiliza, por lo tanto, sería como una instancia diferente o un día diferente de observación. Entonces, dado que con estas observaciones son independientes y se originan en el mismo proceso, es decir, se distribuyen uniformemente. O sea, como la información se origina en el mismo proceso, tenemos una distribución idéntica, por lo tanto, dentro de la simulación, cuando utilizamos réplicas, podemos utilizar el teorema del límite central porque se satisfacen los requerimientos de este. Antes de analizar datos, debemos de pensar en si estamos trabajando en un sistema de terminación o un sistema de no terminación. Los sistemas de terminación tienen un tiempo de inicio y finalización definido, o sea, una apertura y cierre natural. Por ejemplo, un banco, una oficina de correo, un restaurante o un parque de diversiones. Usted abre a las 8, cerró por ese día a las 5 y al día siguiente abre a las 8 de nuevo con un inicio totalmente nuevo, independiente del día anterior. Sin embargo, también hay sistemas no terminales, es decir, que no tienen un tiempo de inicio o finalización definido. Cuando la observación del sistema comienza y cuando finaliza, hay entidades en el sistema, recurso ocupado, entidades en cola y trabajo en progreso. Algunos ejemplos de este tipo de sistema son las fábricas que funcionan 24 horas al día, 7 días a la semana, las cadenas de suministros, hospitales y compañías que comienzan a procesar en un día donde el día anterior terminó con trabajo en progreso. Básicamente, tenemos que identificar si entre una réplica y otra, entre un día y otro, o la unidad de tiempo que estamos analizando, hay o no hay una interrelación en el tema de cómo inicia el sistema. Cuando tenemos un sistema de terminación, se establece la longitud de la ejecución de simulación como el tiempo de finalización menos el tiempo de inicio, dando entonces la duración de la corrida. Se ejecutan una cantidad de réplicas independientes y la medida del rendimiento promedio de cada réplica. Para hacer una estimación de la media, ustedes conocen la fórmula de la media, así como de la varianza, y vamos a utilizar estos datos para obtener así el intervalo de confianza, donde ustedes recuerden que se utiliza la distribución de T, la distribución de student, en lugar de la distribución normal, de la distribución de Gauss. Es decir, básicamente hacemos un análisis básico de intervalo de confianza. Ahora, para los análisis no terminales, o sea, sistema en estado estacionario, ocurre un problema de sesgo inicial, o sea, dado que el sistema no terminal no comienza vacío e inactivo, se inicia
una simulación con el modelo vacío e inactivo puede sesgar las estadísticas de salida. Se dice que una estadística tiene sesgo si se sobrepasa o se subestima consistentemente el valor de interés. Por ejemplo, si la medida del rendimiento de interés en un sistema no terminal es el tiempo en el sistema y el sistema se inicia vacío e inactivo, las entidades iniciales que pasan por el sistema pasarán menos tiempo en el sistema porque no tendrán que esperar tanto tiempo como aquellas entidades que pasan por el sistema en un estado constante. Por lo tanto, las observaciones son más pequeñas de lo esperado. Usar estas observaciones para calcular la media hará que la media de la muestra sea más pequeña de lo esperado, dando como resultado una estadística sesgada. Es decir, si empezamos una simulación desde cero de un sistema que trabaja 24 horas, los primeros valores de, por ejemplo, tiempo en sistema, van a ser más reducidos que en la realidad, porque estamos iniciando en un sistema que no tiene ningún trabajo en progreso ni hay ningún recurso inactivo. Por lo tanto, tenemos que buscar una manera de que esto no nos afecte cuando estemos haciendo el análisis de la salida de los datos. Entonces, se utilizan una de tres técnicas. La primera sería iniciar en un estadio estacionario representativo, es decir, iniciar el sistema ya teniendo trabajo en progreso. La segunda forma es ejecutar la simulación durante un periodo de calentamiento inicial hasta que el sistema alcance un estado estable. Luego se comienza a recopilar las estadísticas que se utilizarán para estimar las medidas de rendimiento. Básicamente lo que hacemos es eliminar esas mediciones que hicimos cuando el sistema todavía no estaba en una fase representativa. Por eso también se le llama método de réplica-eliminación. La tercera manera de eliminar el sesgo es ejecutando la simulación el tiempo suficiente para que las observaciones recopiladas durante el estado estable superen con creces las observaciones recogidas durante el periodo transitorio. Con esto lo que hacemos es que se haga no significativo, pierdan mucho el peso esas mediciones que no representan el estado del sistema normal a través de tener muchas mediciones. Entonces vamos a ver el método de réplica-eliminación, que es el que tiene un periodo de calentamiento. Entonces lo primero que vamos a hacer para aplicar esta técnica es hacer un gráfico que trace la medida de rendimiento que nosotros queremos analizar. Luego se va a ejecutar la simulación. Y se determinará el punto en el gráfico en el que comienza a alcanzar el estado estacionario, o sea, un estado ya representativo de las operaciones normales. Es decir, cuando la curva empieza a nivelarse para ese estadístico que queremos analizar. Entonces se establece un periodo de calentamiento superior al momento en donde esto ocurre. El tercer paso sería configurar la simulación para ejecutar múltiples repeticiones con el periodo de calentamiento. Al final del periodo de calentamiento, el modelo de simulación borrará los valores de todas las estadísticas y comenzará a recopilar observaciones. Esta usará las estadísticas finales. La duración de cada réplica debe de ser mayor a 6 veces el periodo de calentamiento. Entonces, para el resto del análisis, se seguirían los mismos pasos que para un sistema de determinación. Es decir, se utilizaría las mismas fórmulas estadísticas del teorema de límites. Tenemos dos tipos de sistemas. El de terminación, en el que un día es independiente de otro, y el de no terminación, en el que se trabaja de manera constante o se inicia en un estado en el que el sistema no está vacío o con recursos inactivos. Entonces, para lo que tienen terminación, podemos utilizar las mismas fórmulas estadísticas que utilizaron en inferencia y en calidad para hacer sus cálculos de intervalo de confianza siguiendo el teorema del límite central. Sin embargo, para los de no terminación necesitamos eliminar el sesgo que se crea
por el hecho de que iniciamos la simulación bajo un estado que no es característico del sistema que trabaja de manera constante. La técnica que vamos a utilizar es la de réplica-eliminación, que lo que busca es encontrar el punto en el que se estabiliza la simulación para eliminar las mediciones realizadas antes de ese tiempo y solo incluir los datos que sean representativos del sistema en los cálculos del análisis de salida. ¿Cómo determinamos el número de réplicas? Básicamente se hace igual que en un experimento. Establecemos un valor de H que es básicamente, está ligado al nivel de error que vamos a permitir dentro del intervalo de confianza. Se ejecuta un piloto donde las réplicas tienen que ser mayor entre 10 y 30. Luego se calcula el valor de H utilizando la distribución de student, la varianza y el tamaño del número de réplicas. Si H es menor que el H que tú quieres, la estimación, no tienes que hacer más observaciones. De lo contrario, tendrías que aumentar el número de réplicas y para calcular cuántas utilizamos esta fórmula. Ejecutaríamos la simulación por el número de réplicas que nos da esta fórmula. Luego vamos al paso 3, volviendo a calcular el valor de H. Vamos a ver en Arena cómo se hace eso. Bueno, o cómo se hace utilizando el Input Analyzer, el Output Analyzer, que es una extensión de Arena. También, además de ver o calcular el intervalo de confianza, para una medición específica podemos hacer comparaciones de alternativas en el sistema. Por ejemplo, tomamos el caso de la clase anterior donde estábamos comparando la alternativa de utilizar un montacargas versus una banda transportadora y nuestra estadística de interés es el tiempo en sistema. Nosotros podemos comparar cómo se comporta el tiempo en sistemas en cada uno de los modelos. Entonces, aquí ustedes tienen las fórmulas para realizar esta comparación desde el punto de vista estadístico. De nuevo, esto lo podemos utilizar como repaso, pero el Output Analyzer hace el cálculo por ustedes. Lo importante sí es entender que cuando el cero está contenido dentro del intervalo de confianza, se va a concluir que no hay diferencia entre la media de un conjunto de datos y la media del segundo conjunto de datos. Si no está contenido, se va a concluir que hay una diferencia estadística entre estas medias. Básicamente se va a seleccionar o se va a utilizar esta conclusión para decidir en cuál de las alternativas nos conviene trabajar. Vamos a hacer un pequeño modelo y vamos a utilizar el Output Analyzer para analizar las estadísticas. Yo le voy a subir un documento, no lo tengo a mano aquí para mostrárselo ahora, pero dentro de las estadísticas de Arena hay una clasificación y como ustedes han visto al momento, ahí el tipo de estadístico se llama counter, otro que se llama tally, y hay otros tipos de estadísticos que se llaman de tiempo persistente, pero no aparecen como tal dentro de las estadísticas que presenta Arena. Cuando lleguemos a ese punto donde lo veamos, se lo voy a explicar cuál es la diferencia entre uno y otro. Ok, entonces voy a hacer un modelo donde vamos a ver el tiempo en sistema y el número de partes en cola. Y vamos a hacer un sistema sencillo. Voy a colocar un proceso. De ese proceso vamos a medir el tiempo en sistema. Y luego de ahí ya sale la pieza del sistema. Entonces,
vamos a utilizar minutos random. Vamos a crear el estadístico, bueno, el atributo que me toma el tiempo de llegada. Entonces, como para tomar el tiempo del sistema. Para copiarlo, como yo sé que lo voy a utilizar más para adelante, no tener que editar. Recuerden que el tiempo actual sería T-Now. El proceso, vamos a hacer un proceso normal donde haya un sysdelay release, un recurso. Y vamos a ponerle una distribución exponencial de 0.9 minutos. Entonces, para el tiempo en sistema, lo que tenemos es que crear la expresión que nos reste el tiempo actual menos el tiempo de llegada. Y esto se nos va a grabar en un tally. Le llamaremos tiempo en sistema. Ahí en el dispose. Vamos a probar a ver si corre. Corriendo ahí. Vamos primero a hacer un análisis de salida del tiempo en sistema y el número en cola. Voy a setear a que hagamos 50 réplicas, o sea, como 50 mediciones. Que hayan 10 horas por día, de 24 horas, resultado en minutos. Okay. Básicamente lo que hice, acabo de configurar mi corrida. Entonces, para poder analizar los datos en el Output Analyzer, tenemos que ir a procesos avanzados y crear las estadísticas de modo que nos genere un archivo al que podamos consultar luego. Voy a crear mi primer estadístico del tiempo en el sistema. Aquí es que aparecen los diferentes tipos de estadísticos. Tienen que, los counters son básicamente mediciones como si tú estuvieras contando con palito la ocurrencia de un evento. El tally es una medición que incluye el tiempo dentro de sus valores, como el tiempo en sistema, dura cola. De eso podemos tener mínimo, máximo o promedio. De lo que es tiempo persistente son aquellos estadísticos en los que tú mides dentro de un gráfico el tiempo, en un gráfico donde el tiempo está en el eje de las X, representando algún tipo de estadístico, se considera un estadístico de tiempo persistente. La longitud de cola se puede entender que es un estadístico de tiempo persistente porque tú tienes en función del tiempo diferentes valores de longitud de cola. Entonces, si tú quieres un promedio de ese valor, es un valor que tú cuentas en un momento dado, pero en función del tiempo es que tú vas a sacar el promedio. Entonces,
Ese es un estadístico de tiempo persistente. Como nosotros vamos a trabajar con el Output Analyzer, la opción que vamos a elegir es Output para que nos genere un archivo donde que podamos utilizar entonces para hacer el análisis. Yo quiero el tiempo promedio en sistema. Entonces, tenemos que utilizar dentro de las estadísticas, como ya sabemos que el tiempo en sistema es un tally, por eso nos sale dentro de aquí de los tallies, y la fórmula para hacer el tiempo promedio en sistema es TABG, entre paréntesis, el tally que tú quieres calcularle ese tiempo promedio en sistema. Entonces, esa sería la expresión que utilizaríamos. Y debemos definir una localización dentro de la computadora donde se nos guarde el archivo con la información. Yo le voy a poner tiempo en sistema. Ustedes le pueden poner cualquier tipo de extensión, pero el Output Analyzer trabaja con archivos .dat para no tener que modificarlo luego. Entonces lo escriben ahora y el archivo se va a guardar con esa extensión. Así que es importante que tengan presente eso. Después de que escriban el nombre del archivo de salida, que termine en .dat, .dat. Entonces, para el número de piezas en cola, igual voy a ponerle un output para tener el archivo y utilizar el Output Analyzer. Entonces vamos a decidir guardarlo en el desktop. Le vamos a poner número en cola. Y le ponemos la extensión .dat. Por ahí se nos guardan los archivos. Miren, aquí abajo por donde está corriendo el reloj, al lado, dice 2 de 50. Donde yo estoy colocando el mouse. Ese es el número de réplica. Entonces,
cuando estamos trabajando con réplicas, aquí se nos va mostrando qué réplica va corriendo de cuántas réplicas, del total de réplicas. Como ustedes ven, ahora todo, o le estoy diciendo, si no se ve, que vamos por la réplica 4 de 50 en todo este tiempo que yo tengo hablando. Entonces, ahora sí nos es bien útil la función que le había comentado de bash run. Bash run, recuerden que elimina la animación y fuerza a la computadora para que ejecute la simulación lo más rápido que pueda. Eso es muy importante que lo tengan presente porque ustedes van a tener modelos grandes. Imagínense que este modelito para correr los 50 veces se está tomando tanto tiempo y dándole el fast forward mejora mucho, pero todavía para un modelo más grande está muy lento. Entonces, cuando vayamos a enfocarnos ya al tema de recoger las estadísticas, lo mejor es correr el modelo con la función bash run activa. Está en el menú de ejecución, control de la ejecución, la última opción, ejecución en lote. Dice entre paréntesis no animación. Entonces, fíjense la diferencia de velocidad corriendo de esta manera, donde ya terminó frente al modo de correr que teníamos anteriormente. Al principio de la materia hablábamos que con el tema de que las computadoras son cada vez más poderosas, el tema de la simulación se hace cada vez más fácil o más factible realizarlo, pero sí todavía podemos tener dificultad con el tema de la capacidad de procesamiento y por eso es bueno tener modelos que no tengan elementos superfluos, que hagan funciones que no son necesarias para poder responder las preguntas que necesitamos responder. Entonces, tenemos que ser bien juiciosos con el tema de los modelos reales por ese tema de capacidad de procesamiento. No sé si yo llegué a contarle una anécdota de que para yo hacer como si fuera mi tesis en la maestría, yo tuve que poner por más de 24 horas a correr un modelo de simulación para evaluar múltiples escenarios en alrededor de 25 computadoras, 24 computadoras que ven en un laboratorio. La universidad también tenía una supercomputadora, pero yo no tenía tiempo para pedir permiso ni nada de esas cosas, entonces lo que hice fue que forcé con un amigo que trabajaba en el laboratorio para poner en background a correr todas esas simulaciones en toda la computadora. Bien, entonces, nada, aquí tenemos los resultados y en el escritorio se nos debe haber creado estos archivos que son los que vamos a utilizar para hacer el análisis de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es ir al Output Analyzer. Está dentro de la carpeta Rockwell en su instalación de Arena, o lo pueden buscar aquí en el inicio, así mismo como Output Analyzer. Entonces, en el menú Analizar, podemos crear los intervalos de confianza sobre una media en la segunda opción y vamos a utilizar el método clásico. Entonces, agregamos el archivo. Buscamos el archivo de datos. Vamos al desktop, que ahí fue donde lo guardé. Vamos a analizar primero el tiempo en sistema. Aquí en réplicas es importante que lo pongan lumped. Lumped lo que quiere decir es que va a considerar todos los datos, incluso las 50 réplicas, todos los datos. Es decir, las 50 réplicas como un solo conjunto de medidas. Entonces, from lumped, definimos el título del gráfico, lo pueden dejar vacío, lo voy a dejar así.
El nivel de confianza lo voy a dejar en 0.95 y podemos darle OK. Entonces, como podemos ver, nos genera el gráfico y nos da los datos sobre el tiempo en el sistema, y nos indica que el promedio es 7.99 con un límite inferior de 6.89 con un nivel de confianza del 95% y un límite superior de 9.09 con un nivel de confianza del 95%. Voy a hacerle una pequeña modificación al modelo. Voy a poner que el proceso tenga, en lugar de un operador, 2 operadores, a ver qué pasa con el tiempo en sistema. Recuerden que para aumentar la cantidad de recursos, vamos al módulo de datos recursos, vamos a capacidad, la cambiamos aquí. Voy a poner que hay 2 operarios en el proceso. A ver cómo eso nos afecta el tiempo en sistema. Bien. Creo que me llevé la data anterior. Sí, se sobreescribió. Es decir, que como sobreescribí la data anterior, voy a abrir otra vez el modelo 1 y voy a cambiarle el nombre al archivo de datos para que no se sobreescriba. Recuerden que eso lo tenemos en estadística. Solamente voy a cambiar tiempo en sistemas. Solamente vamos a hacer comparación por el tema de tiempo. Y le voy a poner tiempo en sistema 2. Aunque debería ser el contrario. Voy a poner 0. Porque este es el que tiene un solo operador. El que tiene dos operadores se llama tiempo de sistema. Entonces, ahora tenemos el tiempo en sistema 0 y tiempo en sistema solo. Tiempo de sistema solo es con 2 operadores, tiempo de sistema 0 es con un operador. Para hacer un análisis de comparación, vamos a análisis, comparar medias, agregamos el archivo A, que en este caso es el que termina en 0, lo ponemos lumped, agregamos el archivo B, que es el que no tiene número, lumped, OK. De nuevo, el título opcional, el nivel de confianza que ustedes quieran, y debemos de cambiar a 2 muestras con la distribución de test student, con la distribución tipo T. Le damos a OK y como vemos, 0 está dentro de los valores aquí del nivel de confianza. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, es decir, que las medias no son iguales. Es decir, que con un 95% de nivel de confianza podemos decir que agregar un operador adicional va a tener un efecto en el tiempo en sistema de las partes. Con estas herramientas, yo espero, y tienen que hacerlo en su reporte final, presentar un buen análisis de datos, o sea, poder respaldar estadísticamente o hablar en términos estadísticos de sus hallazgos. Para finalizar, vamos a ver
cómo eliminamos el sesgo de los sistemas de no terminación. Recuerden que dijimos que lo vamos a hacer a través del método de réplica-eliminación. Lo voy a hacer con este mismo modelo, el modelo 1. Recuerden que el primer paso es hacer un gráfico del indicador de rendimiento de interés. En este caso vamos a utilizar el tiempo en sistema. Vamos aquí a plot. Vamos a agregar una serie de datos y aquí ponemos el estadístico que nos interesa, que es un tally, el tiempo promedio en sistema. Esto va por 10 horas. Lo voy a ajustar aquí un poco para que podamos ver el gráfico completamente. Básicamente lo que hice fue como que me haga el gráfico por 600 minutos, que son las 10 horas, y que el salto me lo haga en 60 minutos, o sea, que me enseñe como por cada hora. Entonces, para poder ver el gráfico, tenemos que quitarle el batch run. También para que no siga corriendo después de que, o sea, no se reinicie, voy a poner solamente una réplica. Porque si dejo en 50 réplicas, después que termine la primera corrida, lo que va a seguir inmediatamente va a entrar en la segunda corrida y se me van a borrar los datos, entonces no es eso lo que queremos. Entonces, ahí se nos está dibujando el gráfico. Habíamos dicho que por el hecho de que el sistema no empieza vacío, las primeras entidades iban a tener un tiempo de sistema considerablemente mejor a las entidades que van llegando luego. Por eso ustedes ven aquí que el tiempo en sistema va aumentando considerablemente como hasta el minuto 70. Entonces después empieza a bajar, empieza, vamos a decir, su estabilización. Entonces, el periodo de calentamiento que seleccionaríamos sería algo así alrededor de los 60, vamos a decir, de los 70, vamos a decir 90. Entonces, si elegimos un periodo de calentamiento de 90 minutos, tenemos que tener una corrida que sea por lo menos 6 veces a ese tiempo, es decir, 540 minutos. En la actualidad tenemos una corrida de 600 minutos, por lo tanto, pudiéramos utilizar ese tiempo de calentamiento de 90 minutos sin problema. Entonces, ya que tenemos el tiempo de calentamiento,
para utilizarlo, lo que debemos ir es al menú ejecución, setup, y aquí donde dice warm up period o periodo de calentamiento, establecemos que es de 90 minutos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando corremos la simulación, cuando llega al 90, fíjense que da un bajón. Eso porque esas estadísticas que están detrás del 90 no se considerarían, y empezó como si fuera de cero a tomar las estadísticas para los valores que ocurren hasta el minuto 600. Es decir, que estos valores que están súper bajos aquí dentro del gráfico, y esto de aquí en general, no se tomarán en cuenta cuando hagamos el análisis del output. O sea, cuando tomemos el archivo de aquí y lo analicemos, no va a estar dentro de los resultados que vamos a ver aquí. Por lo tanto, hemos eliminado de manera eficiente ese sesgo que se puede crear por tomar estadísticos cuando cuando el modelo no está representando el sistema real. Y así hemos mejorado la validez de los resultados.